Hola, buenos días, soy Quirós y aquí estoy de nuevo dispuesta a hacer un nuevo vídeo. Bien, si tenéis a bien, por favor, suscribíos al canal, es gratis, no cuesta nada, le dais al botón de la suscripción, es muy sencillito y a partir de ahí recibiréis notificaciones cada vez que realice un nuevo vídeo. Bueno, además de esto, si lo que yo pueda decir en este rato que vamos a estar escuchando, o sea, vais a estar escuchándome, los que tengáis a bien hacerlo, pues nada, le dais a me gusta, que eso siempre anima y viene muy bien. Bueno, dicho esto, vamos a empezar un poco por lo que ha sido la semana, que la verdad es que cada semana trae tantísimas novedades y es tan intensa que resulta difícil bueno, pues hacer un compendio y en fin, realizar un análisis, por muy somero que sea, de cada situación. Bueno, empezamos por lo que ocurrió el pasado domingo. Afortunadamente Macron ganó, yo diría que holgadamente, las elecciones, por mucho que se haya dicho que si la diferencia es menor que en el 17, es cierto, pero aún así son prácticamente 18 puntos de diferencia, que no es poca cosa. Espero que ahora Macron se dedique a hacer lo que tiene que hacer en estos 5 años, según desde mi punto de vista, que es organizar un partido fuerte, dada la caída en picado de los partidos tradicionales, el republicano centro-derecha y la izquierda socialista, el Partido Socialista, digamos. Entonces ahí han quedado dos fuerzas extremistas, la representada por Mélenchon y la de Marine Le Pen, y entonces Macron tiene que dedicarse ahora a reconstruir, de cara al futuro en el que ya no se podrá presentar a la presidencia, un centro, como él le llama, un extremo centro, que conecte también con el centro izquierda, incluso con el centro derecha, en algunos aspectos centrales de la política francesa y europea, y que realmente dé cierta estabilidad y que no dependa de los extremos en ningún aspecto, y menos para la acción de gobierno. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones legislativas de junio en la Asamblea Nacional, son importantísimas, y veremos si el partido de Macron bueno, resiste, sigue obteniendo la mayoría, o las huestes de Mélenchon se hacen fuertes y se ven una cohabitación que sería francamente difícil. Bueno, hay que decir que el sistema electoral de 2 vueltas no favorece a Le Pen, que hasta ahora solo tiene 10 representantes en la Asamblea Nacional. Entonces vamos a ver esta vez cómo se producen las cosas, porque sí que es preocupante. Es decir, Le Pen ha obtenido 13.300.000 votos, que se dice fácil, ha ganado creo que 3 millones de votos. Macron ha perdido 2 millones, que se han ido en buena parte a la abstención. Los votantes de Mélenchon, como se sabía, ya se han dividido, pero un 18%, creo recordar, de esos votantes han apoyado a Le Pen, lo cual da muchísimo que pensar en qué sentido todos estos extremistas se dan la mano en muchos aspectos. Así que vamos a ver, porque además Macron presentaba unos datos económicos francamente bastante buenos, comparados por ejemplo con los de España, son muy buenos, y hay que hacer un análisis muy profundo del porqué de este voto a los extremos, y cómo se podría intentar, o desde luego hay que hacer lo imposible por atraer a esos votantes a opciones más moderadas, y desvelar y revelar y ser pedagógicos en el sentido de explicar por qué estos demagogos y populistas, tanto de izquierda como de derecha, no van a llevar a ningún sitio, ni van a solucionar ninguno de los problemas de los franceses, y menos de las clases trabajadoras francesas, que han apoyado masivamente, no diría masivamente, pero sí en un porcentaje muy amplio a Marine Le Pen, y zonas de inmigración, de mucha inmigración, que han apoyado mucho también a Mélenchon. Bien, dicho esto, voy a pasar ya a los británicos, que han tenido una semana muy curiosa. Antes que nada, decir algo que me parece escandalosamente importante: las visas a los refugiados ucranianos. Hay que recordar que estos señores andan diciendo por ahí que han agilizado el proceso, que ahora todo es más fácil, etcétera, etcétera. Esto mentira, no es cierto.
Además, hay que decir que todos los refugiados ucranianos que entren en el Reino Unido tienen que demostrar fehacientemente que tienen un arraigo familiar en ese país. Es decir, que si no tienes un familiar cercano en el país, olvídate, no puedes entrar. Hasta ahora la cifra es tan vergonzosa, no llega a los 20.000 los refugiados ucranianos que han podido entrar en el Reino Unido. Entonces, todo este paripé que han hecho de las familias británicas dispuestas a acoger, que las hay, y que, en fin, no sé cómo solventarían el tema de la visa y harían alguna excepción en ese sentido, no lo sé, porque el follón es tan grande que nadie se aclara, pero lo cierto es que las cifras son las que son. Por ejemplo, Irlanda, que tiene creo que 5 millones de habitantes, lo que es la República, 5 o 6 millones, ya tiene su territorio a 20 y tantos mil y va a llegar a 40, 50 mil. Para vergüenza de la Gran Bretaña, que con 67 millones de habitantes tiene esa cifra ridícula, que creo que ni siquiera llega a 20.000 refugiados. Bueno, dicho esto, ha sido una semana movida en el aspecto, bueno, en lo que atañe a las tribulaciones de Bojo, de Boris Johnson. No ha habido grandes novedades, las cosas siguen como expliqué la semana pasada. La policía sigue investigando, el comité parlamentario no se podrá reunir hasta que no acaben esas investigaciones. Ahora todo el mundo está pendiente de las muy importantes elecciones que se van a celebrar el próximo jueves, el día 5, entre ellas la importantísima elección de la Asamblea de Irlanda del Norte, la Asamblea de Stormont, que vamos a ver en qué queda. Los unionistas están verdaderamente inquietos, están muy nerviosos porque piensan que el Sinn Féin puede ganar. Las encuestas dicen que Sinn Féin puede ser el primer partido en Irlanda del Norte y amenazan además con que si eso ocurre, ellos no seguirán las reglas del juego que se han seguido hasta ahora y al no ser el primer partido se retirarán y no querrán formar gobierno con el Sinn Féin, bajo la presidencia de una primera ministra del Sinn Féin. Entonces esto puede llegar otra vez a un colapso de la Asamblea y de los acuerdos de Viernes Santo del año 98, y vamos a ver qué sucede, porque ahí las tensiones se pueden agudizar y ya sabemos que suele ocurrir en esos casos, que esperemos que no ocurra, pero estos unionistas, que son absolutamente tan torpes como fanáticos, han abogado por un Brexit extremo que ahora se está volviendo contra ellos, y en fin, el resultado de todo esto puede ser, puede ser la victoria del Sinn Féin, o por lo menos la caída bastante significativa de los partidos unionistas, que no hay solo uno, el DUP es el más importante, pero hay un par de ellos más, cada cual más extremista, como digo. Entonces Johnson no les ha dado el gusto de denunciar el protocolo de Irlanda del Norte. Ha habido rumores de que el gobierno podría hacer algo al respecto, hacer alguna ley que permitiera saltarse las normas del protocolo, pero como sabemos la Unión Europea ya dijo que eso era un punto de no retorno, que incluso podría dar al traste con el tratado de comercio que se firmó entre la Unión Europea y el Reino Unido, y que mucho ojito con jugar con las cosas de comer. Así que Johnson de momento no ha dado ningún paso en ese sentido, por más palabras y demagogia que haya soltado tanto él como sus ministros encargados del asunto, pero de momento no ha dado el gusto a los unionistas, entre otras cosas porque ya no los necesita para gobernar, como sí los necesitó Theresa May, a la que hicieron la vida imposible en este sentido. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, en el resto que puedo comentar de la semana británica, ha habido una gran polémica y un escándalo monumental que a los que ya nos tienen acostumbrados estos británicos, en torno a la deputy, digamos a la segunda de a bordo del Partido Laborista, de Keir Starmer, el líder laborista, tiene una segunda de a bordo que se llama Angela Rayner. Bueno, pues no se le ocurrió nada mejor a un periódico británico que sale los domingos, el Mail on Sunday, que publicar un artículo diciendo que esta señora, Angela Rayner, que es una mujer muy firme en la oposición a los Tories,
que tiene, en fin, las cosas que Starmer a veces es más suave, más calmado, ella es más contundente y bueno, a veces hace declaraciones que impactan y tal. Es una mujer que viene es una mujer digamos, de clase trabajadora. Ella creo que es auxiliar de clínica o una cosa así, trabajaba en residencias de ancianos y estas cosas, y luego se integró en, bueno, pues por la vía de los sindicatos, bueno, pues ha llegado donde ha llegado, por méritos propios. A mí me parece una mujer muy apreciable, políticamente interesante. Bueno, esta mujer, aparte de todo, es una mujer atractiva, está casada, tiene 3 hijos, y resulta en este artículo que no se les ocurre nada mejor que decir que Angela Rayner cruza y descruza las piernas, y como está situada, la fila de la oposición está situada justo frente a la fila del gobierno, entonces, y en medio está esa gran mesa que llaman el Dispatch Box, que es donde se ponen de pie y bueno, y ahí hacen las intervenciones. Es un parlamento en ese sentido excepcional en su estructura, digamos, ¿no? Bueno, pues como ella está justo frente al primer ministro, resulta que Boris ha estado últimamente muy poco, digamos, brillante en sus intervenciones, porque Angela Rayner cruza y descruza las piernas de manera que descentra al primer ministro, que todo el mundo sabe que se pierde por las faldas. Bueno, esto ha sido asombroso, es que no tengo palabras. Bueno, se ha formado un lío tremendo y incluso Boris ha salido al paso, ha escrito a Rayner, ha dicho que de ninguna manera eso es así, que en fin, que él no está en absoluto conforme con ese tipo de afirmaciones, y que desde luego el que ha propagado o ha instigado la publicación de ese artículo, que lo va a pagar. Bueno, veremos si eso es así, o Boris ha tirado la piedra y ha escondido la mano, porque tampoco me fiaría mucho, pero realmente es que no hay por dónde coger. O sea, es de un sexismo que es francamente asqueroso, no tengo más palabras. Bueno, aparte de esto, han pillado a un parlamentario Tory, un tal Neil Parish, durante los debates de la Cámara, un señor que lleva 12 años en la Cámara como diputado. Le han pillado viendo porno en el móvil, mientras se producen los debates en el Parlamento. Así que os podéis imaginar, otro follón impresionante. Este Parish ayer salió todo compungido, haciendo declaraciones, es que tal, es que cual, en fin, le han expulsado del grupo parlamentario, le van a imponer una sanción y es posible que tenga que dimitir del escaño o lo expulsen o una cosa así, porque es que es una vergüenza. Y allá, bueno, a todo esto las mujeres parlamentarias, incluso parlamentarias Tories del partido de Johnson, han denunciado ataques, acoso, sexismo. Hay 50 y tantos parlamentarios investigados por estas cuestiones. Y como os digo, en fin, es escándalo tras escándalo. Hace no mucho tiempo se descubrió en los lavabos del Parlamento restos de cocaína. Yo qué sé, a veces Westminster parece cualquier cosa menos un parlamento, ¿verdad? Entonces es una detrás de otra, y ya os digo, la última ha sido la de Angela Rayner y sus piernas, que por supuesto ella no ha instigado en absoluto, quiero decir, ella es la víctima de esto, y el diputado Parish con la que ha liado viendo porno en la Cámara mientras se producen debates. Bueno, pues vamos a ver en otro aspecto, ya yendo más a la política. Hay rumores de que Johnson podría convocar unas elecciones anticipadas. Recordemos que las elecciones en Gran Bretaña no corresponde hacerlas, las legislaturas allí son de 5 años, no de 4, por lo tanto hasta final de 2024 no tendría que haber elecciones. Pero el primer ministro, si obtiene una mayoría simple en el Parlamento, que la tiene, por supuesto, tiene mayoría absoluta, puede convocar anticipadamente. Entonces parece que ahí en Downing Street están dándole vueltas a la cuestión. Si Boris se ve muy presionado, pues dice, pues bueno, aquí tengo este botón. Tiene que convencer a su grupo parlamentario, evidentemente, pero ya digo, con una mayoría simple le bastaría. Es posible que la oposición apoyara algo así, no lo sé.
Ya lo hizo en las elecciones del 19 y ahí metió la pata a la oposición porque fue directa a la mayoría absoluta de Johnson, pero bueno, en esta ocasión quizás se estuviera por la labor, no lo sé. Pero si hay rumores de que si Johnson se viera en una situación política muy desesperada, convocará elecciones por supuesto con la esperanza de ganarlas. Ellos hacen muy bien las campañas, son muy buenos haciendo campañas. Y claro, imaginad, si vuelve a ganar las elecciones, todo este tema, el Partygate y todo esto queda absolutamente atrás. Dice, he vuelto a ganar las elecciones, a mí dejadme en paz, ya no me vengáis con esto. Así que veremos qué pasa. Y sobre todo muy atentos a las elecciones del próximo jueves. Bueno, voy a pasar un poco a los Estados Unidos. Y antes que nada sobre Estados Unidos quiero hablar sobre el comité que investiga los hechos anteriores incluso antes de que las elecciones se celebraran, de las elecciones que eligieron a Biden como presidente a finales del año 20, pero sí, a finales de noviembre del 20. Bueno, pues este comité investiga, bueno, más que básicamente desde las elecciones hasta la insurrección que se produjo en el Capitolio el 6 de enero y posteriormente también hasta la toma de posesión de Biden e incluso hasta ahora, porque han seguido ocurriendo cosas extrañas. Bueno, hay que recordar que ya antes de que se celebraran las elecciones, Trump dijo claramente, y no tuvo pelos en la lengua ni ninguna vergüenza, para decir que si no ganaba las elecciones, por supuesto había habido trampa. Es decir, tenía que ganarlas, porque si no las ganaba, esto es lo que había habido fraude y por supuesto no iba a aceptar el resultado. Así que ya, vamos, el que se haya sorprendido después por la actitud de Trump es que no ha escuchado hablar a Trump, porque a esta gente hay que escucharla. Si no les escuchamos, pues no nos enteramos. No suelen decir bastante claramente lo que pretenden. En el caso de Trump, desde luego, y en este caso más. Bueno, entonces este comité ya ha reunido cientos de testimonios, de declaraciones, ha citado a cientos de personas, tiene muchísima información, ha declarado en desacato a unos cuantos que no han querido presentarse, entre ellos el jefe de gabinete de Trump, que fue una vez y ya no volvió, etcétera, etcétera. Es un trabajo ingente el que llevan realizando esta gente. Y ya el otro día el congresista, recuerdo que en ese comité hay 3 republicanos, digo decentes, porque es así, quedan pocos realmente que no, en fin, que no sean psicofantes de Trump, por lo menos públicamente. Otra cosa es lo que dicen por debajo de la mesa y lo que dicen en privado, eso es otra cosa y además se ha demostrado. Bien, estos 3 republicanos son Thompson, Adam Kinzinger y Liz Cheney, y el resto son demócratas. Bueno, pues ya anunció el otro día uno de los demócratas, el demócrata y lo más importante en esta cuestión, que es Jamie Raskin, anunció que a partir de junio las audiencias van a ser públicas, tal como habían dicho ya hace unos meses que se iba a hacer. Recordemos que en noviembre hay unas elecciones legislativas fundamentales y que los demócratas, bueno, pues no tienen clara ni mucho menos que vayan a conseguir la victoria. Es increíble, pero es así. El partido republicano podría ganar esas elecciones, digamos el partido trumpista. Bueno, entonces esas audiencias van a empezar en junio, van a ser públicas y el comité tiene claro ya cuál es la narrativa, cuál es el proceso que condujo a toda esta situación y que, como digo, sigue vigente, porque Trump sigue con la intención de presentarse a la reelección y el Partido Republicano en ningún momento ha dicho que no vaya a apoyar su candidatura, más bien todo lo contrario. Incluso ahora en las elecciones que hay para secretarios de Estado de los diferentes estados del país, Trump está interviniendo, apoyando a unos candidatos o a otros, depende de si le caen mejor o peor, etcétera. Es decir, es el jefe del partido y este comité, bueno, va a intentar ahora, va a hacer una relación de hechos que tiene muy bien amarrada. Ellos creen que tienen evidencia suficiente como para que el DOJ, es decir, el Departamento de Justicia, intervenga después y atribuya los cargos que crea convenientes a diferentes personas que acaben siendo juzgadas y eventualmente condenadas.
Se habla mucho de una conspiración para alterar el resultado de las elecciones, incluso hasta la sedición, y estas cosas allí desde luego no, con esto no se bromea, ¿eh? Así que si el Departamento de Justicia decide imputar a gente, irán hasta el final, y bueno, eso podría suponer que este señor Trump quedará inhabilitado para presentar su candidatura. Vamos a ver qué ocurre. Pero desde luego ahí van a ocurrir cosas muy importantes en los próximos meses. Hay que recordar también que Trump está declarado en desacato por un tribunal de Nueva York al que se ha negado a acudir a declarar, y el tribunal le ha impuesto una multa diaria hasta que se digne este señor a ir a declarar. Es por otra cuestión, es una cuestión económica sobre sus empresas. Raskin decía el otro día que lo que ha hecho este presidente no tiene precedentes en la historia norteamericana, que mira que ha habido presidentes malos o incluso nefastos, pero nadie se ha atrevido a llegar tan lejos en su asalto al sistema, a la propia democracia, como ha llegado este señor. Así que bueno, vamos a ver, espero que los que lo han hecho lo paguen. Bueno, fuera de esto, Biden anunció el otro día, esto es muy importante, este anuncio, que ha solicitado al Congreso una nueva provisión de fondos para Ucrania. La que tenía ya prácticamente está agotada, porque últimamente había aumentado 800 millones, después otros 700 para compra de armas, y ahora solicitó 33.000 millones de dólares. De estos 33.000 millones que ha pedido al Congreso, 20.000, algo más de 20.000, son para armas, el resto serían para asistencia humanitaria, también para que Ucrania pueda mantener su día a día, es decir, que pueda pagar, por ejemplo, las pensiones a los jubilados, cosas elementales que en un estado que está en esa situación de guerra, de agresión contra él, pues son muy difíciles, no hay dinero. Entonces, porque no tienen ingresos, no pueden vender, no pueden exportar. Esta situación es catastrófica. Las pérdidas en el país de infraestructuras son ahora mismo incalculables, cientos de miles de millones de dólares. Bueno, Biden ha pedido esta ayuda al Congreso, se dará luz verde, pero los republicanos no parece que tengan la prisa que tiene el presidente, aunque se vaya a aprobar, pero no va a ser inmediata esa aprobación, según parece. Los republicanos quieren verlo página por página, bueno, etcétera, etcétera. Para decir, bueno, pues aquí estamos nosotros, y hasta que no nos dé la gana no te vamos a aprobar esto, porque claro, pasa por el Congreso y también pasa por el Senado, y el Senado requiere unas mayorías que son, en fin, absurdas, pero que están ahí y hay que cumplirlas. El llamado filibuster, que es francamente nefasto, pero bueno, ahí está. Así que vamos a ver cuánto tiempo tarda en salir adelante esa nueva petición de fondos. Con esto Biden quiere dice al país y de paso al mundo, y esto es muy importante, que van a estar con Ucrania, hasta el final, y que confían en la victoria de los ucranianos. Es decir, confían en que los ucranianos logren, con toda esta ayuda y con todo lo que están poniendo en juego, empezando por sus propias vidas, expulsar a las tropas de Putin de su territorio. Y es un mensaje muy claro a todos los que están, como se suele decir, sitting on the fence, que están verlas venir en el resto del mundo, muchos países, decirles, no, nosotros vamos a estar aquí, vosotros veréis lo que hacéis, dónde os situáis, en qué bando, digamos así, pero los Estados Unidos y todos sus aliados vamos a seguir con Ucrania hasta el final y no los vamos a abandonar. Esto se demostró también el otro día en la cumbre importantísima que se celebró en Ramstein, en Alemania, después de que el secretario de Estado Blinken y el secretario de Defensa Austin se presentaran en Kiev, estuvieran con Zelensky y su equipo. Bueno, pues a la vuelta se fueron a Alemania y en Ramstein hicieron una reunión de ni más ni menos que 42 países, creo recordar, no todos OTAN, porque en la OTAN están 30, a esos 30 se añadieron pues países como Finlandia, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, en fin, que están allí. Se van a reunir una vez al mes y
También estaban los jefes de Estado Mayor de esos países militares, incluido el jefe de Estado Mayor del ejército norteamericano, general Mark Milley. O sea que la cosa es muy seria, que se va a seguir apoyando a Ucrania y que tomen buena nota los que están viéndolas venir o los que se han puesto descaradamente del lado de Putin, que también lo sé. Bien, así que eso me parece lo más significativo políticamente de la semana en Estados Unidos y en la relación también con la guerra en Ucrania. El apoyo total de los Estados Unidos, que también han anunciado que sus diplomáticos van a volver de momento a Lviv, o sea, a Leópolis, pero también se habla de que vuelvan a Kiev, aunque también entiendo yo que la situación de los diplomáticos norteamericanos puede ser más complicada, porque claro, Putin ya sabemos que vende la burra esta de que está en guerra con la OTAN y especialmente con los Estados Unidos, y esto es lo que incesantemente pregona su propaganda en las televisiones estatales que controla. Por supuesto, no hay ninguna que no controle, así que bueno, tienen que andar con un poquito más de cuidado. Bien, ¿a dónde vamos? Vamos a Ucrania, ¿no? La guerra. Bueno, hay que decir sobre la visita del secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres. Ya os dije el otro día que en Kiev enfadó que fuera primero a ver a Putin. Bueno, fue a ver a Putin, Putin le sentó en la misma mesa en la que puso a Macron, esa que tiene 10 metros, ¿verdad? El Putin en un lado y el Guterres en el otro. Ya la cosa, en fin, habla de la frialdad de la reunión. Finalmente el propio Guterres ha reconocido su absoluto fracaso con Putin. No obtuvo nada de Putin, por supuesto ninguna garantía de parar la guerra ni de un alto el fuego, aunque ahora parece que anda diciendo que igual para el 9 de mayo y esa parada militar celebrando la victoria contra los nazis pueda haber una especie de tregua propugnada por los rusos para que celebren sus magníficos desfiles en paz y tranquilidad, no lo sé. Pero bueno, lo cierto es que Guterres no obtuvo nada de Putin, una vaga promesa de apoyar la evacuación de los civiles que están allí atrapados desde hace meses en esa fábrica, en ese complejo metalúrgico de Azovstal en Mariupol. Pero lo cierto es que ahora comentaré sobre ese caso, no parece que haya resultados. Bueno, al día siguiente este hombre se va a Kiev, visitó Busha y Irpin, me parece, alguna otra ciudad de estas masacradas por los rusos en los alrededores de Kiev. Bueno, pues hizo las correspondientes declaraciones de que horror, esto es espantoso, la guerra es muy mala, en fin, lo que todos sabemos. Y se reunió con Zelensky. Bueno, insinuó que podría haber algún acuerdo con Rusia sobre la evacuación de estos civiles de los que habló de Mariupol, pero a día de hoy estos civiles siguen atrapados allí, en esos sótanos, en esas catacumbas. Los rusos siguen bombardeando el complejo metalúrgico, tienen cientos de heridos, no solo militares, también civiles. Hay más de 60 niños ahí en esas catacumbas, el más pequeño de 4 meses, según decía ayer el comandante de esos militares que están allí, y el mayor de 17 años. Bueno, la situación no hay palabras para describirla. Ucrania ha enviado autobuses para evacuar a esta gente a donde ellos quieran, no a donde Rusia quiera, que ya ha deportado a miles de personas hacia Rusia en contra de su voluntad. Esa es otra historia que algún día habrá que comentar. Bueno, pero de momento ya os digo, no hay ninguna evacuación hasta ahora. Esperemos. Y ahí es donde Guterres se ha empeñado más en intentar que la ONU se encargue de efectuar esta evacuación. Hay muchas críticas hacia la ONU diciendo que su personal no está interviniendo como debería en esta crisis de los refugiados, etcétera. El caso es que Guterres se ha vuelto a su, imagino, lujoso apartamento de Nueva York, y ahí se han quedado los ucranianos con
en fin, combatiendo esta guerra. Él mismo ha reconocido que la actuación del Consejo de Seguridad pues es incalificable, o sea, porque claro, tienes ahí metido a Rusia pues, y a China, pues tú me contarás qué es lo que puedes hacer. El hombre pues ha hecho lo que ha podido y nada más, o por lo menos eso dice. Vamos, la OTAN en la ONU en su actual configuración, la verdad es que lo que más refleja, y es muy lamentable, es impotencia. Bien, fuera de esto, los rusos siguen atacando. No parece que hayan progresado mucho en el este. Los ucranianos están respondiendo muy bien, están obteniendo armamento, aunque los rusos por supuesto atacan, dicen que han destruido armamento que llega desde Occidente. En fin, claro, lógicamente se empeñan en atacar esas vías de traslado de ese armamento hacia el este y hacia el sur de Ucrania. Parece que en algunas ocasiones lo han conseguido, pero desde luego no en todas, porque Ucrania está plantando cara. Están ahora mismo defendiéndose, pero también dicen que van a contraatacar, que van a intentar recuperar terreno ocupado hasta ahora por los rusos. Los rusos insisten, como digo, en el este, en Luhansk la tienen prácticamente, en Donetsk hay más combates, está como la cosa como 50% entre unos y otros, y ya hacia el sur el otro día bombardearon un puente cerca de Odessa. Ya hay ninguna duda, ha quedado absolutamente claro que las pretensiones de Putin no se paran en Mariupol, en el Donbass. Quieren seguir hacia Odessa y han amenazado y han provocado esto que se llama ataques de falsa bandera, probablemente en la región de Transnistria, en Moldavia, que claro, una vez de que voy hasta Odessa y dejo a Ucrania prácticamente sin estado viable, pues oye, me acerco también allí a Transnistria y me quedo también con esa zona, que según ellos son muy rusos y hablan todos rusos y tal, quieren ir con Rusia. Bueno, pues muy bien. Así que si puede, no quepa ninguna duda de que lo trincará. Y ahí están, en ese ten con ten, pero desde luego no hay ninguna indicación de que esta nueva ofensiva rusa, después de fracasar estrepitosamente en la toma de Kiev, tenga un éxito en absoluto. Es decir, esto se puede prolongar, como han dicho ya los aliados, se puede prolongar durante meses. Así que por un lado es un horror, porque eso supone más destrucción y más muerte, pero por otro quiere decir que todos los cálculos de Putin se han ido a la porra, empezando por la toma de Kiev. Una cosa que quería recordar a este respecto, la revista Time informa en su último número, creo que es, de que en los primeros días de la agresión contra Ucrania hubo 2 intentos seguidos de asalto por parte de comandos rusos al complejo presidencial del gobierno ucraniano, complejo presidencial de Zelensky, en el centro de Kiev, y que hubo 2 asaltos sucesivos que fueron rechazados en un intento por, seguramente asesinar a Zelensky y a su gobierno y sustituirlo por un gobierno títere. Zelensky dice que en esos días, que fueron, ya os digo, los 3 primeros días de la guerra, incluso su familia estaba todavía en el recinto, porque residía allí, ¿no? Lógicamente. Entonces, el peligro fue máximo. Le dieron un fusil de asalto que no sabía cómo manejar, porque hay que recordar que Zelensky ni siquiera se había dedicado antes de esto a la política, ni él ni muchos de sus asesores y el primer ministro y asesores más significados. Y bueno, se han visto esta gente de la noche a la mañana, no solo metidos de lleno en política y en los vaivenes, las cosas de la política, sino en una guerra. Entonces es impresionante cómo han respondido, y ya os digo que tuvieron que llegar a empuñar armas pensando que que tendrían que combatir para que los rusos no los asesinaran, que ya os digo que lo intentaron 2 veces. Bueno, antes se me ha olvidado y quería decir una cosa importante acerca de lo de Estados Unidos. Hay un autor, un escritor norteamericano muy famoso, es un escritor básicamente de novela negra, se llama Don Winslow,
Os sonará posiblemente esta película que ha estado muy en boga últimamente, se llama El poder del perro. Pues El poder del perro está, por ejemplo, basada en un libro de Don Winslow. Este señor vende muchísimo, es famosísimo en Estados Unidos, también en el resto del mundo. Aquí también es muy conocido, sobre todo por los aficionados a la novela general y a la novela negra en particular. Él es nacido en Nueva Inglaterra, en Rhode Island. Bueno, pues este señor tiene ahora en el mercado una nueva novela, pero ha anunciado que va a dejar de escribir, por lo menos de momento, y se va a dedicar exclusivamente en sus vídeos, en todas sus actuaciones públicas, conferencias, etcétera, a denunciar cómo es posible que este señor Trump y todos sus compinches sigan todavía en la calle, no hayan sido, no se haya, digamos, instigado un procedimiento judicial contra ellos, y que va a luchar con todas sus fuerzas para que de ninguna manera este señor y sus cómplices dentro del Partido Republicano, que son muchos, pueda volver a presentarse a las elecciones. Así que me parece muy significativo y un ejemplo realmente de compromiso cívico de este hombre, de Don Winslow. Así que, para que quede constancia, no quería dejar de decirlo, porque, bueno, entre otras cosas, se ha descubierto últimamente en las muchas conversaciones que se han filtrado, mensajes de texto, WhatsApps, etcétera, como por ejemplo el jefe de la minoría, entonces mayoría republicana en el Congreso, Kevin McCarthy, ponía a parir a Trump por debajo de la mesa, y en declaraciones públicas le respaldaba. Incluso fue a pedirle árnica y a Mar-a-Lago, etcétera, etcétera. Eso es la hipocresía y la mendacidad de estos sujetos. Bueno, ya termino con esto. Perdona, que era un inciso que había olvidado comentar y me parecía significativo. Bien, pues me parece que por ahora vamos a dejarlo ya. Decir que Ucrania sigue luchando por su libertad, que desde luego ha habido también bombardeos en otras zonas, en el Lviv, o sea, Leópolis, en el centro, en Dnipro, en Zaporilla. Es decir, todo el país está amenazado. El otro día, mientras estaba allí Guterres, lanzó misiles a Kiev, mientras Guterres estaba en la capital, el secretario general de la ONU. Es una muestra más del desprecio de Putin por cualquier poder que no sea el suyo. En fin, su desprecio y la manera de decir, mira, esto es lo que yo puedo hacer, ¿no? Y es lo que voy a seguir haciendo. Se calcula que ha lanzado ya, no sé si son 9.000 misiles sobre el territorio ucraniano. La destrucción es tremenda. Hoy escuchaba a una periodista con mucha experiencia en conflictos, en zonas de guerra, que decía que nunca en su vida, incluso ni en Irak, había visto la cantidad de muertos que ha visto de muertos civiles que ha visto en Ucrania. O sea que eso es una catástrofe. Bueno, y luego, en cuanto a la situación dentro de Rusia, en lo poco que se puede saber, decir que Karamurza sigue detenido, el líder opositor del que hablé en mi anterior vídeo. Que se sepa, hasta ahora no le han soltado. Parece ser que incluso podrían ahora acusarle de, bajo esta ley de Putin, de que no se puede llamar guerra a la guerra ni invasión a la invasión, y volver a condenarle, como han hecho con Navalny, por ejemplo, a lo que a ellos les dé la gana. Pues recordemos que la condena puede ser hasta de 15 años. O sea que la cosa, en fin, es una dictadura, abiertamente una dictadura, y la propaganda pues funcionando a toda máquina. Hay que recordar, por supuesto, las amenazas de Putin. Esta misma semana ha escrito una segunda carta al Departamento de Estado norteamericano, diciendo pues esto, que si los Estados Unidos siguen apoyando a Ucrania, pues que él tomará medidas, y que serán rápidas, que serán como un relámpago, que serán contundentes, no solo a Estados Unidos, ha amenazado a toda la OTAN. Y bueno, hasta ahora
se ha quedado en palabras, pero vamos a ver, porque desde luego en sus televisiones y en todo, en sus generales y él siempre con toda la maldad escondiendo la palabra, pero dando a entender claramente que podría utilizar armas nucleares tácticas o armas químicas. En fin, se trata de amedrentar, se trata de asustar, y bueno, de momento ni Occidente, ni Estados Unidos, ni sus aliados, Japón o Corea del Sur, recordemos que no son solo aliados occidentales, bueno, se han asustado, se han atemorizado por esta situación. Alemania, a pesar de todas las críticas que se vierten sobre ella, bueno, pues ya ha dicho que prescindirá del petróleo posiblemente antes de final de año. Ha anunciado también el envío de armas pesadas a Ucrania. Ese es un giro importantísimo también en la política alemana. Les va a enviar, o si no, lo habrá hecho ya, tanques con sistemas antiaéreos, que es lo que ellos necesitan y están pidiendo. Es decir, bueno, de momento no parece haber fisuras. Siempre está ahí Hungría, que dice que ellos sí, que ellos van a pagar en rublos el gas y el petróleo ruso, contraviniendo todas las sanciones impuestas por la Unión Europea, pero ya sabemos que este señor húngaro pues va a su bola, y si nadie le para, pues seguirá yendo a su bola. El resto, bueno, claro, por supuesto, Putin ha cortado el grifo del gas a Polonia y a Bulgaria. Los polacos ya se habían preparado, tienen muchas reservas, y además su dependencia, es decir, ellos habían anunciado ya que a final de año se acababa su dependencia del gas ruso. O sea que estos señores polacos se vienen preparando. Además lo venían advirtiendo y diciendo a Alemania: no construyáis otro gasoducto, es un error, no dependáis tanto de ellos. Se ha demostrado que tenían razón. El más problema tienen los búlgaros, que creo que tienen en un 90, un 100%, prácticamente todo su gas viene de Rusia. Entonces, a ver, es un pequeño país, poca población, pero vamos a ver cómo la Unión Europea se las apaña para que no les falte el gas, y desde luego paulatinamente se vaya prescindiendo. La lástima es que el enorme error estratégico cometido de depender de este señor para esta energía, pues no tiene solución en el corto plazo, por más que se quiera. Entonces Alemania teme una recesión si se prescinde del gas. Incluso el otro día el canciller Scholz ya advirtió que hay que estar preparados, que nadie garantiza que Putin no le dé por ahí, se vuelva ya del todo, yo qué sé, se tira al río ya con todo y decida cortar el grifo del gas si Alemania se niega a pagar en rublos, como se está negando. Incluso hay vigilancia sobre algunas empresas que parece ser que estarían dispuestas a pagar en rublos, y la Unión Europea dice que eso contraviene las sanciones. Bueno, es decir, que no solo es el aspecto militar, también es el aspecto económico, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque si la economía rusa cae, porque por mucho que diga Putin está cayendo y va a seguir cayendo, y si Putin no es capaz de vender, así entre comillas, vender una victoria en Ucrania, el futuro de Putin puede tener muchas sombras. Entonces ahora él tiene que vender una victoria como sea en Ucrania. El 9 de mayo tiene que contar algo, decir, bueno, pues hemos tomado esta región y ya la tenemos totalmente ocupada. En ese sentido, estos resistentes de Mariupol le están fastidiando, y mucho. Entonces algo tiene que vender, porque lo que no puede permitirse de ninguna manera Putin es salir derrotado de Ucrania. Si sale derrotado de Ucrania, añadido eso al desastre económico que se va a producir, esto es el fin. Es decir, no hay un líder político ni un dictador que soporte una situación así. Se vio incluso en Irak con Saddam Hussein. Cuando perdió la guerra cayó. Es decir, si tú pierdes esa apuesta tan brutal que has hecho, no tienes, es decir, estás perdido. Alguien dentro del Kremlin, alguien hará algo para quitar de en medio a este señor. Esa es mi convicción. Entonces no se puede permitir esa derrota, y Occidente y los aliados y los propios ucranianos ya han dicho: vamos a luchar hasta el final, hasta derrotarte. Es decir, que ahora el objetivo político
primero es militar, pero después es político, porque esto al final acaba resolviéndose políticamente después de la guerra, ¿no? Es acabar con Putin. Es decir, objetivo es Putin. Y una vez conseguido el derrocamiento de Putin, desputificar a Rusia, que eso también llevará su tiempo, pero también es cierto que hay líderes, que hay demócratas, que hay gente combativa en Rusia que no están absolutamente de acuerdo con lo que está pasando y que poco a poco, a medida de que esta gente vaya cayendo, irán saliendo. Como se habla de Navalny, de Karamurza o de otros bastantes que siguen dando la cara dentro del país y algunos, claro, en el exilio. Y luego mucha población que, imaginaos, ya han dicho los británicos, decían el otro día Ben Wallace, el ministro de Defensa británico, que ellos calculan unas 15.000 bajas entre los soldados rusos. Es una barbaridad. Es mucho más de lo que tuvieron en todos los años que estuvieron en Afganistán, por ejemplo, que fueron, no sé si 20. Es decir, es un disparate. Entonces, todos esos soldados jóvenes vuelven a su país en ataúdes, por mucho que lo quieran ocultar. Eso es inocultable. Y eso va a tener consecuencias si no hay una victoria rápida, porque Putin tiene prisa, pero ahora Ucrania no tiene prisa y la OTAN no tiene prisa, y ya lo ha dicho Biden. Vamos a sostenerlos el tiempo que sea necesario y vamos a poner los recursos que sean necesarios, tanto los Estados Unidos como los países de la OTAN y aliados en general. Por lo tanto, las prisas de Putin no funcionan. Por mucha prisa que tenga, esto no va a ser rápido. Así que vamos a ver cómo suceden las cosas. Los británicos, otra cosa que tengo que decir es que sí que están, así como el tema de las visas y todo esto es un desastre y una vergüenza, en el aspecto militar sí que están colaborando con mucha eficacia, y también están entrenando a militares ucranianos en el manejo de ese material militar más occidental, ya no material militar de la Alemania del Este, que también se les ha enviado y se les seguirá enviando a Alemania del Este, quiero decir, de todos los países del llamado Pacto de Varsovia, que es el que Ucrania sabe manejar mejor. Les ha llegado material de Eslovaquia, de Polonia, en fin. Este material me imagino que seguirá llegando, pero también les ha llegado y les está llegando material más moderno, de material OTAN, digamos, que también están instruyéndoles para que sepan manejar lo más rápido posible. Parece ser que hay algún entrenamiento de soldados ucranianos, por supuesto con toda la discreción, porque es que a veces también los medios de comunicación, por un lado, ahí yo veo muchos debates, se producirá un ataque nuclear, es decir, hay un cierto, yo lo entiendo, pero hay cierto alarmismo en ese sentido, y luego hay a veces hay que tener en cuenta que esto es una guerra y que hay cosas que no se deben decir, y si se saben igual no se deben contar. Bueno, no lo sé en qué sentido la OTAN o alguien o sea, los gobiernos democráticos, bueno, así la prensa tiene derecho, por supuesto, puede decir lo que le parezca bien, hay libertad de expresión, faltaría más, esto no es Rusia, gracias a Dios, pero sí que igual en algunos temas que atañen a la seguridad y a las actuaciones de los ejércitos y del cómo se mueve la OTAN o el ejército ucraniano, etcétera, pues hay cosas que no sabemos y hay cosas que igual incluso sabemos y no deberíamos saber con tanto detalle. Esa es mi opinión. También hay que decir que, por ejemplo, los británicos acaban de desplegar ahora 8.000 soldados en las fronteras de la OTAN, y también está ahí España y muchos países. Dicen que hay aviones rusos que andan merodeando por la zona, por el espacio aéreo fronterizo con la OTAN, que bueno, los aviones nuestros, digamos, salen ahí, bueno, pero hasta ahora no ha habido nada que pueda alarmar en ese sentido, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir. Vamos a recordar también que a finales de junio, los días 29 y 30 de junio, es decir, quedan apenas 2 meses, se celebra en España una cumbre importantísima de la OTAN en Madrid, y que en esa cumbre es posible que ya se apruebe la entrada de Finlandia y también de Suecia, aunque Suecia dice que tiene que
consultar, a hacer más consultas dentro de su parlamento y tal, pero es posible que también pida el ingreso. También estos dos países están pidiendo garantías de que una vez que piden el ingreso, si Rusia, si a Putin se le ocurriera en mala hora atacarles o provocarles de alguna manera, la OTAN tenga una cierta cobertura hacia ellos hasta que ya el ingreso sea efectivo, que pueden pasar pues unas semanas. Dice que lo van a agilizar, antes eran meses, ahora quizás sean semanas, hasta que el ingreso sea ya, una vez aprobado por la cumbre de la OTAN en junio, que sea ya efectivo en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, pues nada más, vamos a ver qué ocurre, como si se produce por fin esta evacuación de toda esta pobre gente ahí atrapada en los sótanos de este complejo metalúrgico de Azovlav, y por lo menos los civiles y los heridos pueden salir de esa ratonera. Y después ver cómo va evolucionando las cosas y sobre todo evitar que estos señores tomen el sur del país, porque sería catastrófico. De hecho, los rusos ya dijeron el otro día que habían disparado misiles desde un submarino en el Mar Negro. Esto es muy preocupante y espero que no se llegue a producir esa ocupación del sur de Ucrania, que como digo sería catastrófica. Bueno, nada más, aquí lo dejo por hoy. Nada, seguiremos atentos a la pantalla y contándoos lo que buenamente pueda contaros, lo mejor que pueda, ¿vale? Bueno, ya os digo, suscribíos al canal, es gratis, y así recibiréis más vídeos. Y por supuesto, si os ha gustado, darle a me gusta, que eso a mí también me gusta mucho. Y si tenéis algún comentario, cualquier cosa que queráis decir, pues encantada de leeros y de responderos. Vale, muchas gracias, buen fin de semana, y mañana es el Día de la Madre, por cierto, así que las que seáis madres, pues a celebrarlo lo mejor que se pueda. Venga, buen fin de semana, que disfrutéis de este descanso del fin de semana. Y los que tengáis puente, pues mejor todavía. Vale, adiós, muchas gracias.